Mi nombre es Felipe Acevedo, soy estudiante del programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia de último semestre, junto con mi compañero Daniel Lucena, que más adelante veremos en el video. Vamos a desarrollar una temática que tiene que ver con las zonas monetarias óptimas y la dolarización de un país, para lo cual vamos a contar con la opinión de las personas de a pie. De la misma forma, emitiremos nosotros nuestro punto de vista de acuerdo a la investigación que hemos desarrollado sobre el tema. Finalmente contaremos con la intervención de un experto, en nuestro caso será la señora Silvia Juliana Mera, quien actualmente se desempeña como jefe de investigación de mercados financieros en el Banco de la Vivienda. Ella es profesional de finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. De la misma forma es magíster de Asuntos Públicos y Política Económica de la Universidad de Texas en Austin. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Camilo Garzón, buenas tardes. Cuéntenos, Camilo, ¿a qué se dedica? Yo soy vendedor informal y trabajo vendiendo empanadas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Piloto. Queremos hacerle una pregunta de economía, que es, ¿qué piensa usted de que en Europa varios países manejen una moneda común? ¿Qué pienso yo de que manejen una sola moneda? Pues es bueno porque evita complicaciones, ¿no? Por cuanto todo trae sus pros y sus contras. Por parte pues complicación por el cambio, ¿no? El valor de cada país desciende y asciende. Entonces por eso debe ser la complicación, ¿no? Pero pues es más descomplicado también por otro lado, como le digo, hay pros y contras. Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Acevedo, soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, de la Ingeniería Financiera. Me encontré con la señora Zoraida, cuénteme qué se ve. Señora Zoraida, le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Usted qué piensa de que un grupo de países, por ejemplo en Europa, España, Francia, Portugal, que pertenecen a la Unión Europea, manejen una sola moneda? ¿Y qué piensa de que un país, por ejemplo, como Colombia, renunciara a su moneda, que es el peso colombiano, para empezar a implementar el dólar, por ejemplo? Pues me parece que sería algo muy grave para la economía colombiana y la pobreza que existe sería difícil. No me parece, no sería conveniente. Ya, y igual algún día va a llegar que vamos a manejar con el mundo de la La dolarización de un país consiste en que ese país renuncia a tener una moneda propia, es decir, que el Banco Central deja de emitir su moneda y el país deja de utilizar esa moneda que venía utilizando para ser reemplazada por el dólar. El dólar en este caso sería una moneda fuerte que le va a permitir al mercado o al país volverse de pronto más competitivo en términos económicos. Desventajas de la dolarización de un país. Ciertamente pues el país pierde o renuncia a su habilidad o su herramienta de poder intervenir en la economía por medio de la política monetaria del Banco Central, lo cual pues es negativo desde el punto de vista económico, porque ya no, el país renuncia a esa autonomía y va a venir a depender de las decisiones que vaya a tomar la Reserva Federal de los Estados Unidos para controlar, por ejemplo, la inflación. De hecho, ya no podría controlar la inflación. Cosas buenas que le permitirá la dolarización de un país, por supuesto, va a permitirle a los empresarios y a las empresas como tal acceder a créditos a una tasa más económica y pues en dólares, por supuesto. La dolarización es el proceso por el cual un país adopta de manera oficial el uso de la moneda estadounidense, de allí el origen del término, para su uso en transacciones económicas domésticas. La moneda extranjera, en este caso el dólar, reemplaza a la moneda doméstica en todas sus funciones. La dolarización puede ser oficial o extraoficial. Es extraoficial cuando los agentes económicos realizan la mayoría de las transacciones internas en moneda extranjera y mantienen principalmente cuentas corrientes o depósitos bancarios. La dolarización es oficial cuando un país adopta la moneda extranjera como la del curso legal exclusivo o predominante.
Una razón muy importante por la cual los países buscan tener una moneda propia es el control que estos pueden tener sobre la emisión de dinero. La dolarización generalmente se realiza cuando una economía nacional ha tenido crisis profundas que hacen que la moneda local pierda mucho valor frente a las monedas extranjeras, creando un ambiente de desconfianza e incertidumbre en la economía del país. Como una economía dolarizada, las relaciones comerciales se facilitan, puesto que las partes que negocian no han de realizar sus actividades con diferentes monedas, disminuyendo de esta forma costos por conversión y cambios de monedas. De la misma forma, existe una mayor posibilidad de obtener más y mejores créditos de instituciones o bancos extranjeros al negociar con una moneda más fuerte que tenga menor posibilidad de perder valor frente a otras, lo que genera una mayor confianza por parte de las instituciones en la negociación. Los riesgos de la devaluación pueden desaparecer en un país con la opción de la dolarización, pero no así los riesgos de entrar en default. Algunas de las ventajas de la dolarización son estabilización y reducción de la inflación a niveles internacionales de un dígito, bajas tasas de interés y con ello mayor acceso a los capitales, eliminación de riesgos de emitir dinero sin respaldo, lo que provoca altos índices inflacionarios. Se descarta cualquier influencia política en el manejo monetario y fiscal del país. Credibilidad en el esquema monetario y, en consecuencia, atracción de capitales extranjeros, inversión directa. Mayor integración a mercados internacionales de capitales y valores atrayendo inversión foránea del portafolio. Desventajas de la dolarización. El Banco Central cede la posibilidad de emplear la política monetaria para planificar la economía del país. Pérdida de ingresos para el fisco por conceptos de señoreaje. El Banco Central no podrá auxiliar al sistema financiero en casos de una crisis. Es una decisión casi irreversible. Una zona monetaria óptima o un área monetaria óptima la conforman un grupo de países cuyas economías están vinculadas a través del comercio internacional o de los movimientos de factores productivos que les puede resultar beneficioso establecer un tipo de moneda único entre las regiones. La teoría sobre estas áreas monetarias óptimas nace a principios de los años 60 con el fin de analizar qué condiciones le puede resultar de interés a distintos países formar una unión monetaria, o lo que es lo mismo, compartir su moneda. Formar parte de una unión monetaria y en general un tipo de sistemas de cambio fijos trae consigo una serie de beneficios en los costos para los países, ya sea depender de con qué economías está conformada la zona monetaria. El principal beneficio de estos países es los costes de transacción derivados entre ellos, que debido a las comisiones bancarias por el cambio de moneda o los trámites que tienen que hacer administrativos y el tiempo que se pueden ahorrar en la parte operativa debido a las transacciones en una sola moneda. Las ventajas que tiene la zona monetaria óptima en la parte europea facilita la libre circulación de bienes y servicios, personas y capitales, ya sea a la hora de hacer las transacciones o de hacer los viajes. Esto quiere decir que económicamente por la Unión Europea se estima que se reducen los costos en un 0,5% del PIB comunitario en la Unión Europea, ya sea por los cambios fijos, que se elimina el riesgo comercial y se disminuyen los aranceles en la apertura de fronteras. También el aumento de las transacciones del euro en el mundo al establecer referencia mundial como el dólar. Al haber mayor seguridad en esta moneda provoca una mayor estabilidad en la economía monetaria y comunitaria entre estos países, ya sea por el fomento de las inversiones intracomunitarias y la intervención del Banco Central Europeo.
las desventajas de esta zona monetaria europea es que los estados miembros o los países miembros pierden como su aplicación de política monetaria, ya sea, digamos, en el caso como es de España, que actualmente ellos no tienen la posibilidad de devaluar o revaluar su moneda como lo tienen otros países que son independientes en su moneda. Ellos actualmente se tienen que guiar por las políticas que adopte el Banco Central Europeo, ya sea que beneficien a unos y perjudiquen a otros. O la otra desventaja que tienen ellos es la subida generalizada de los precios, como consecuencia pues la conversión de su moneda. Los ministros de Economía de los Estados miembros decían que la introducción del euro no provocaría ningún efecto inflacionista, pero no ha sido así, ha sido todo lo contrario. Es donde más ha afectado respecto a la subida de precios y ha sido en aquellos en que los precios estaban más bajos comparativamente. Buenas tardes. Nos encontramos con la señora Silvia Juliana Mera. Ella es jefe de análisis de mercados financieros del Banco de Vivienda. Es profesional en finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en asuntos públicos y política económica de la Universidad de Texas. Trabajó en Porvenir como administradora de portafolios de renta variable internacional. En el Banco de la República trabajó en la sugerencia monetaria y de reservas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Pues nos encontramos aquí para discutir sobre el tema de zonas monetarias óptimas y dolarización de un país. Entonces me gustaría que por favor nos contara a todos pues qué es una zona monetaria óptima y en qué consiste la dolarización de un país. Bueno, pues entonces la zona monetaria óptima, creo que lo mejor es trabajar con un ejemplo. El ejemplo claro es la eurozona. Básicamente es un conjunto de países que deciden, para reducir los costos y mejorar la integración, unir y tener una única moneda. Entonces, eso es básicamente la zona monetaria óptima. La eurozona pues es el ejemplo principal de la zona monetaria óptima. La dolarización es cuando un país específico decide cambiar su moneda particular por la moneda, bueno, en este caso el dólar, que por lo general es la moneda que se utiliza, una moneda fuerte, una divisa importante. El dólar en el comercio internacional representa el 80% de todas las transacciones que hay. Entonces, por lo general los países, cuando escogen una moneda fuerte para atarse, escogen es el dólar. El caso, aquí en América Latina hay varios: Ecuador, El Salvador, son países, y Panamá, que tiene un régimen dual, son países dolarizados. Ok, bueno, ahora que ya hemos visto pues qué es una zona monetaria óptima y en qué consiste la dolarización de un país, ¿cuáles son las cosas positivas y cosas negativas que se resaltarían de que en una zona geográfica se decida por optar por un modelo de zona monetaria óptima? Bueno, la zona monetaria óptima lo que le ayuda a los países que entran dentro de la zona es a reducir costos. Entonces, básicamente lo que ellos están buscando es integrarse. Y cuando uno habla de integración de movilidad de bienes, de servicios, de personas y de capitales. Entonces pensemos en el caso de la Unión Europea. Ellos mueven sin barreras todos estos recursos, y al tener una única moneda pues evitan todos esos costos de transacción. Entonces la movilidad de los recursos, personas, bienes, servicios y capitales, se hace mucho más fácil, a menor costo, y a todos les debería favorecer. En teoría eso funciona así. Ese sería algo positivo. Ajá. Si hablamos de algo negativo. Negativo no lo ha probado la eurozona ahorita, cuando tuvimos estas crisis que hemos tenido desde el 2012. Lo negativo de la zona monetaria única es que no todos los países tienen igual productividad. Es decir, en teoría, la zona monetaria única debería hacer que las economías de los países que hacen parte de la zona convergieran en términos de productividad, y que pues todos ganaran de igual forma. ¿Qué ha pasado en Europa? En Europa lo que ha pasado es que al tener diferente productividad, Alemania es una productividad altísima,
España, Portugal no la tienen tanto. Entonces, cuando hubo que hacer el ajuste, ahora que Europa ha sufrido estas crisis, la crisis que ha tenido, los países, España, Portugal, Italia, Grecia, la primera herramienta que uno utiliza cuando el país es soberano de su moneda, que en este caso no lo es porque es el euro, la moneda de todos, el país deja de evaluar la moneda para volver a ganar competitividad. ¿Qué pasó en España, en Grecia, en Portugal? Ellos no son dueños de su moneda. El dueño de la moneda es el Banco Central Europeo. Entonces, esa herramienta, que es dejar de evaluar la moneda para ganar competitividad, no está dentro de la herramienta, la caja de herramientas. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, si yo tengo que mejorar la competitividad, tengo que reducir los costos. ¿Cómo reduzco los costos? Con salarios. Entonces, se recortan los salarios. Entonces, allí empieza, y Europa lo ha demostrado, en teoría no se lograron las convergencias que se querían en productividad, en eficiencia, y cuando ya los países que estaban más retrasados sufrieron las crisis, pues el país grande, que era Alemania, no les dio la mano como se esperaría, que sería una inyección de capital, sino que a ellos les tocó mejorar la productividad a punta de recortes en gasto público, en recortes en salarios, en desmejoras de bienestar. Ok. Un país tiene, digamos, autonomía porque tiene una autonomía en términos monetarios, porque tiene una moneda que es emitida por un banco central de su propio país. La política monetaria un país la utiliza para controlar la inflación. Al pertenecer a una zona monetaria óptima, este papel se perdería o el país perdería esa autonomía. Sí. ¿De qué forma podría llegar a controlar la inflación o qué sucede con la inflación en esos casos? Bueno, en ese caso y en caso también nuevamente de la Unión Europea, se necesitan otros parámetros de convergencia. Entonces, el país efectivamente pierde autonomía al no tener los grados de libertad, al ceder la soberanía de la política monetaria al Banco Central Europeo en el caso de Europa. Pero se necesitan otros niveles de convergencia, otros criterios de convergencia económica, sobre todo en la parte de déficit fiscal, de deuda, para poder mantener controlada relativamente la inflación. En el caso de la zona euro, el Banco Central Europeo pues propende por generar y dar dar la tasa de interés y la liquidez que se necesita, de manera que la inflación no se vaya a rebotar, digamos, en la economía. Parte de lo que está, digamos, en la zona de euro, que estos ya son 15 años, 16 años que lleva el euro, en 1999 se crea el euro, lo que ha habido es que Europa fue muy juiciosa al principio en converger en esos criterios, como te decía, de deuda, de política fiscal, y que permitía regular la economía europea. Ahora lo que ha habido, y el Banco Central Europeo ha sido bastante eficiente en mantener controlada la inflación. Ahorita que ha habido un proceso deflacionario, pues el Banco Central Europeo ha bajado las tasas. El problema, como comentábamos, es que se perdió esa disciplina y la productividad nunca convergió. Alemania siempre se los llevó por delante. ¿Cómo se resolvía el tema de la productividad? ¿Cómo se quiso resolver o cómo se intentó resolver? Hay también dentro de la zona de euro unos recursos que los países más ricos le pasaban a los países menos favorecidos para nivelar las economías. Y eso funcionó, pero no al nivel de poder equilibrar exactamente pues como se esperaba o el desear ser de cómo funcionaba la política monetaria. Entonces, allí en conjunto, en la zona monetaria, el Banco Central de la zona monetaria tiene que regular la economía vía tasa de interés y vía operaciones de liquidez. Ok. En ese mismo orden de ideas, digamos, ¿cuáles serían como los pasos para llegar a una zona monetaria óptima? Y digamos, ¿cuáles serían también los requerimientos de una zona específica para que pueda llegar a una zona monetaria óptima? Sí, esos son los grados digamos, los niveles de integración, ¿no? Y siempre es integración de las economías para lograr algo mejor, que es básicamente reducir costos y favorecer la distribución de los recursos. Entonces, el primer paso, y en el caso de la Unión Europea, pues que empezó en 1950, ha sido un proceso muy largo hasta el 1992, que es el Tratado de Maastricht.
Pero lo primero que se hace es un primer pacto de movilidad de bienes, personas, servicios y capitales. ¿Por qué esos 4 componentes? Pues porque son los 4 componentes que implican movilidad de recursos, ¿no? Para una mejor asignación de recursos. Eso es lo que tenemos nosotros en la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile. Nosotros estamos tratando de implementar este pacto que es movilidad de personas, bienes, capitales y servicios. Pero como comentábamos, la intención no es tener una única moneda. Este sería un segundo paso. El caso de la Gran Bretaña con la Unión Europea. Y fíjate que ya hablamos de la Unión Europea y no de la eurozona, justamente porque Gran Bretaña conservó la libra esterlina como moneda por razones históricas, porque la Gran Bretaña quería entrar dentro de la eurozona, pero por razones históricas no convergió la Gran Bretaña hacia allá y decidieron finalmente quedarse con la libra esterlina. Lo mismo pasa con la corona danesa, con Dinamarca. Ellos son parte de la Unión Europea, hacen parte de lo que hablábamos de la visa Schengen, por ejemplo, los permisos. Con el Brexit ya los europeos que están trabajando en Gran Bretaña van a tener un espacio en que se tienen que devolver porque les va a tocar hacer los papeles diferentes a como cuando estaban dentro de la integración. Entonces, ese sería un primer paso, hacer unos tratados para permitir la integración y la movilidad de los recursos. Y un segundo paso, que no necesariamente pues, tiene que darse, pero en el caso de la eurozona sí lo hicieron, es constituir la eurozona, una única moneda. ¿Qué de pronto se le ha criticado a la eurozona? ¿O cuál es el resultado de la eurozona? Es que la eurozona hizo unión monetaria, pero el gran problema que ha tenido es que no hizo unión bancaria, ni unión fiscal. La unión bancaria, ¿por qué es importante? Porque finalmente, ¿cómo transmite la política monetaria el Banco Central? Bueno, el Banco Central Europeo pasa a los bancos centrales nacionales, los euros, y los bancos centrales nacionales se lo pasan a los bancos comerciales europeos. Pero si tú no tienes una política, una unión bancaria, y cuando digo unión bancaria es que la regulación para todos los bancos europeos sea la misma, que los límites, por ejemplo, las mediciones de solvencia de los bancos europeos son los mismos, que la forma como se rescata un banco europeo sea la misma en toda Europa, que la forma como, si no se puede rescatar el banco, se liquida un banco europeo sea la misma, pues cada país se queda andando suelto con un banco español no se podía comparar con un banco alemán, no por otra razón, sino porque las métricas no eran las mismas. Entonces se necesita más que lo que muestra la Unión Europea es que se necesita más que la unión monetaria para que el proyecto funcione. Muy buenos días. La pregunta es, ¿qué medidas toma la zona monetaria óptima cuando un país dentro de esta entra en quiebra? Bueno, en el caso de la Unión Europea, que es la zona monetaria óptima que tenemos pues, como modelo y que se está desarrollando, en el caso de Chipre y en el caso de Grecia, lo que se hizo fue unos rescates particulares para esas dos economías, que fueron con inyecciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y de la Comunidad Europea. También allí en esos programas entró Portugal y entró Irlanda, pero ellos lograron salir relativamente pronto. ¿Qué implicaban esas inyecciones de capital? Pues esas inyecciones de capital lo que hacían era permitir que se hicieran unas reformas, entre otras el rescate de los bancos, en el caso de Grecia, en el caso de Chipre, para que la economía volviera a funcionar. ¿Por qué no se saca al país, así sea pequeñito como Grecia o como Chipre? Porque el costo de sacar un país de la Unión Monetaria puede ser mayor en términos de credibilidad de la Unión Monetaria que rescatarlo. Y en esos casos que son países pequeños, que no representan mucho el PIB de la eurozona, particularmente ni Chipre ni Grecia, pues era relativamente fácil rescatarlos. El otro caso sería Italia. Italia es la tercera economía más grande de la eurozona y allí el tema es un poco más complicado, porque los recursos que se necesitan para rescatar el sistema bancario italiano son muchísimo más altos. Entonces, ¿qué le ha pasado a Europa? Y volviendo un poco al comentario que hacíamos antes, a Europa le toca moverse más hacia una colaboración y una mayor integración fiscal. No le queda
por credibilidad no le queda fácil sacar a un miembro de la eurozona. En principio, pues no hay un protocolo, y lo hemos visto con el Brexit, toda la incertidumbre que generó, de cómo se hace, había unos tiempos, pero en realidad pueden hacerlo en 2 años, pueden extenderse más de 2 años en volver a negociar con Gran Bretaña los acuerdos, pero recordemos que Gran Bretaña nunca fue parte de la eurozona, fue parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, pero no de la eurozona. Entonces, por ahora no se ha visto que pueda pasar, pero en el caso de Europa, para ellos sí es claro que un país se salga de la eurozona es más costoso que dejarlo dentro de la eurozona. Sería como por ahora lo que hemos visto, nos tocará esperar qué pasa, Sí. qué sigue. Bueno, entonces, como para concluir, es mejor ayudar al país, rescatarlo, que sacarlo. Sí, de la ahorita por lo menos la Unión Europea lo que tiene es esa apuesta. cosa. Listo. Entonces ahora vamos a hablar sobre la dolarización. La idea es lo que sucedió en Ecuador por la depreciación del petróleo, qué tanto afectó a Ecuador, ya que es un país dependiente del dólar. Bueno, sí, en el caso ya de la dolarización, y es que un país específico decide tomar una moneda dura, en este caso pues el dólar, por general lo que vemos aquí en América Latina, la ventaja es que cuando se han tomado esas decisiones, es que se logra estabilizar el país, ¿no? Porque el país por lo general se encuentra en una situación muy mala, una inflación muy alta, un crecimiento negativo, entonces al tomar una moneda independiente, el Banco Central local ha perdido tanta credibilidad que lo único que se puede hacer es adoptar la política monetaria de otro país, que en este caso pues es Estados Unidos. Entonces la ventaja es que tú logras estabilizar el país, logras controlar la inflación, logras generar una estabilidad. La desventaja es que de nuevo, al no poder manejar, no tener una moneda propia, no puedes, la competitividad de tus exportaciones e importaciones que se derivan de las devaluaciones de las monedas o las revaluaciones de las monedas, ya al no tener tu propia moneda va a depender justamente de lo que pase con quien decide sobre esa moneda. Y en el caso de Estados Unidos lo que ha habido es una revaluación importante del dólar. Al haber una revaluación importante del dólar, las exportaciones de Ecuador empiezan a perder competitividad, porque pues cada vez más se vuelven más costosas en términos relativos frente al mundo. Entonces, al perder competitividad se reduce, además de una serie de situaciones también que pasó con el acuerdo de TLC entre Ecuador y Estados Unidos, por ejemplo, por la venta del banano, que era otra de las fuentes grandes de exportaciones de Ecuador. Entonces ellos empiezan a perder competitividad y se da también la situación de que cae el precio del petróleo. Y Ecuador es miembro de la OPEP. Ellos producen muchísimo más petróleo que Colombia. Entonces se les cae el precio y se les cae la competitividad de las exportaciones. Entonces la situación de Ecuador pues, se pone bastante mala porque dejan de recibir dólares, los dólares que estaban acostumbrados a recibir. Y ellos dependen del dólar. Entonces pierden grado de libertad. Entonces, la otra pregunta que tenía era para saber más sobre el caso particular de Puerto Rico, de la crisis que tuvo y cómo reaccionó Estados Unidos frente a eso. Bueno, Puerto Rico es un estado libre asociado a la Unión Americana, entonces tiene una condición especial frente a los otros 50 estados de la Unión. Entonces, ¿qué ha pasado? Puerto Rico pues también ha tenido unos problemas locales, digamos, la economía puertorriqueña depende mucho de lo que hacen las empresas públicas puertorriqueñas. Y la empresa pública, si no estuviera de electricidad, ellos tenían emitidos unos bonos y pues esos bonos respaldados por la gobernación de Puerto Rico, por el estado de Puerto Rico, y pues no podían pagar porque no tenían ingresos. Entonces, una de las preocupaciones grandes que surgió es que quién iba a rescatar esos bonos, si el gobierno federal de los Estados Unidos o no, en la medida en que ellos son estado libre asociado, y eso mismo los pone en una condición diferente al resto de los estados de la Unión Americana. Lo que terminó sucediendo es que finalmente se le dieron unas ayudas de parte del gobierno federal a esta compañía para que no entrara en bancarrota efectivamente Puerto Rico.
Así como puede el gobierno, por ejemplo, del estado de California, puede emitir bonos, digamos, la entidad territorial como tal. Por ejemplo, aquí en Colombia el municipio de Bogotá tiene bonos. Entonces sería más o menos lo mismo, ¿no? Si el distrito especial, los bonos del distrito especial, el distrito especial no puede pagar, la pregunta sería si el gobierno colombiano tiene que responder por esos bonos. Y pues hay que hacerle la pregunta. En Estados Unidos, cuando Puerto Rico entra en bancarrota, el gobierno de los Estados Unidos tiene que decir, bueno, yo respaldo al gobierno puertorriqueño o no. Perfectamente puedo decir, lo dejo quebrar, pero ¿cuáles son las consecuencias políticas y económicas de dejarlo quebrar? Finalmente el gobierno federal accedió y no dejó que Puerto Rico quebrara, que la compañía de electricidad de Puerto Rico quebrara. Bueno, y pues ya para concluir, doctora Silvia, entonces, que en conclusión, por lo general, por lo que veo, los países que pertenecen a la zona monetaria óptima o a la dolarización, las medidas que toman, ya sea la zona euro o Estados Unidos, por lo general es rescatar esas pequeñas economías o economías emergentes. Sí, a sus miembros pequeños. Por lo menos a los miembros pequeños sí. No sabemos qué va a pasar en Italia porque ese sí no es un miembro pequeño de la eurozona, pero en principio a los pequeños sí se les rescata, por lo general, y de lo que hemos visto. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación.